alma te adora a Jesucristo en la hora de hoy. Aleluya. Alguien empezó a caminar. Juan el Bautista predicaba alabanza al arrepentimiento y perdón de los pecados, bautizaba. Pero Juan decía, detrás de mí viene uno, Gloria. yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Juan el Bautista estaba anunciando la venida y aquel que puede hacer libre a los hombres del medio. Alabado sea Dios para siempre en el día de hoy. Óigame, porque yo quiero decirte algo, que si tú estás en el pecado, estás atado en la mentira. Gloria al Cordero para siempre del día de hoy. Tenemos que reconocerlo, que el aguijón de la muerte es el pecado. Muchas vidas están pereciendo. ¿Por qué? Porque se les hace más fácil hacer el pecado. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, automáticamente le es pecado. Bendita sea la gloria del Dios de los cielos. Pero este Jesucristo, el cual te vengo predicando, alabado sea Dios, empezó a traer alegría a aquellas comunidades. Este Cristo del cual te estoy hablando empezó a traer gozo. Bendito el nombre de Dios para siempre. Aquella región que estaba sentada en tinieblas empezó a ver gran luz. Gloria al Cordero para siempre. Aquellos que predicaban en aquel entonces en la sinagoga, mi amado, estaban ocultando la verdad que el pueblo, mi alma alaba a Dios para siempre. Pero alguien apareció diciendo verdad. Juan el Bautista decía verdad. Gloria al Cordero. Y por esta verdad cayó en la cárcel y lo decapitaron. Mi alma alaba la gloria del Dios de los cielos. Nosotros estamos saliendo a las calles predicando, aleluya, la verdad que puede hacer libre a los hombres. Bendita la gloria del Dios de los cielos. Hay muchos que predican alabanza, pero no conforme al Evangelio Santo, a la sana doctrina, sino que el Maestro dijo que iban a venir muchos engañadores. Gloria al Cordero para siempre. Jesucristo empezó a manifestarse. Jesucristo se metía en la sinagoga. Algo estaba pasando en la sinagoga. Allí estaban los endemoniados y seguían igual. Mi alma adora a Dios para siempre. Allí estaban los escribas, allí estaban los fariseos, allí estaban los principales sacerdotes, la gente que tenía la ley, los que conocían de la palabra. Pero sabe algo, mi amado, algo que hace libre a la persona es cuando entra a una iglesia y le predican el verdadero evangelio. Bendita la gloria del Dios de los cielos, porque lamentablemente se está predicando un evangelio barato, un evangelio de dinero, un evangelio donde hay que pactar. Bendito sea Dios. Pero venimos anunciándote de un Cristo que liberta, de un Cristo que cuando tú abres la puerta y conoces esta verdad, Pilato lo tuvo enfrente.